A Julián Axat para... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Bueno, mi nombre es Julián. Trabajo en la justicia desde el año 2002. Primero fui defensor oficial en la ciudad de La Plata, defensor penal juvenil, hasta el año 2014. Y luego pasé a cumplir una función como director general de acceso a la justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, bajo la égida de dos procuradores, la doctora Gis Carbó y el doctor Eduardo Casal, actual procurador interino. Actualmente revisto en el Ministerio Público, soy secretario letrado de la Procuración General. Mi experiencia en la justicia está basada en dos ministerios públicos, tanto la defensa pública durante casi la mitad del tiempo en la justicia y la mitad en el otro ministerio público, el Ministerio Público Fiscal Nacional. La cuestión de la infancia ha estado atravesada en mi rol, por supuesto, especialmente como defensor público, pero también llevando a cabo el programa Tajo, conocido como el Programa de Acceso a la Justicia en el Ministerio Público Fiscal, que lo que busca es territorializar las agencias del Ministerio Público, las fiscalías federales, los nodos del Ministerio Público Fiscal. Así que mi experiencia se trata de una experiencia de descentralización de la gestión del Ministerio Público en las órbitas federales, más allá de las fiscalías federales. Por lo tanto, he presentado en este proyecto, en este plan de trabajo, esa experiencia que acompaña un informe de gestión de 10 años de trabajo entre el año 2014 y 2024, cuando dejé el año pasado la gestión del área de acceso a la justicia del Ministerio Público, donde demuestro y sistematizo el trabajo durante 10 años con la construcción de 18 puntos de atención territorial de acceso al Ministerio Público Fiscal de la Nación en distintos nodos del país. De algún modo, en este plan buscó llevar a cabo parte en espejo del trabajo de ese proceso que acabo de mencionar. En tanto, la gran pregunta que se ha hecho hasta ahora, ¿cómo territorializar, regionalizar, federalizar a la Defensoría del Niño? Bueno, en principio y antes de partir esta pregunta, me gustaría hablar de una defensa, y esta es parte del plan, no voy a hablar de diagnósticos, voy a hablar preferentemente de la propuesta. Este es parte del croquis que está agrandado, habría que achicarlo un poco. Bueno, en principio creo que la Defensoría del Niño tiene que tener mayor volumen político. No creo que lo tenga en este momento. Creo que tiene que estar y ser un protagonista de la agenda pública. La voz yo lo he buscado en los medios. La voz de la anterior defensora ha sido importante, pero me parece que le ha faltado identidad, protagonismo, proyección. No ha sido, a mi entender, una protagonista política fuerte, y es necesario que el defensor, en su autonomía, en su independencia, en su rol protector y de exigibilidad como órgano de control, sea una voz fuerte en la agenda pública nacional y provincial. Ese es uno de los primeros objetivos, darle volumen político a la Defensoría del Niño. En segundo lugar, por supuesto, territorializar, federalizar, es decir, una reforma por arriba, desde lo político, y una reforma por abajo, desde lo territorial. Es decir, construir una identidad fuerte dentro de la Defensoría. En ese sentido, el programa que he presentado se basa en dos ejes principales. El primero es la accesibilidad, el acceso a derechos, el acceso a justicia, como se dice, y los principios fundamentales axiológicos sobre los que debe basarse la Defensoría en términos de la defensa de los derechos humanos como parte de esa accesibilidad. Y en segundo lugar, sí, los mecanismos de descentralización a llevar a cabo. En términos de lo que es accesibilidad, voy a decir aquí que lo primero que hay que plantear es la necesidad de construir indicadores de necesidades legales insatisfechas. Y para eso es necesario construir una herramienta de medición, que ya lo he mencionado aquí en otros postulantes, que no sea una unidad solamente o una dirección de estadística, sino que sea un observatorio de los derechos del niño que pueda compaginar, nutrir a la Defensoría de información y evidencia para poder realizar
su estrategia legal. En ese sentido, la tarea que me ha tocado en el Ministerio Público fue la de llevar a cabo estas encuestas de necesidades legales insatisfechas en aquellos lugares donde previo a disponer o la creación de un dispositivo territorial podamos evaluar qué es lo que ocurre en los territorios. Porque no se trata de llevar y abrir una oficina. Es mucho más complejo el procedimiento. Primero hay que estudiar el territorio, saber qué referentes hay, qué organizaciones trabajan, qué población hay, qué indicadores, qué necesidades, qué parte del Estado está y qué parte del Estado no está, para no superponer, decían hoy, para no superponer. Es decir, el observatorio le tiene que dar al defensor información suficiente para poder territorializar la defensoría. En segundo lugar, los insumos estadísticos deben ser fundamentales como evidencia para generar herramientas de litigio, allí donde está agotada la vía judicial. Por experiencia, como defensor público, siempre lo más importante es no ser un picapleitos. Lo más importante es agotar las instancias de diálogo legal, las instancias diplomáticas, decimos, para, en todo caso, después de una intimación, proceder a lo que es el litigio, en el caso individual o, como bien provee la ley, en los casos colectivos de litigio estructural, que esto tiene que ver con el estudio de la clínica de casos. Muy importante, medio ambiente, derechos de usuarios y consumidores, aspectos generales de las agendas como la agenda digital, ¿no? Intereses jurídicos homogéneos, ¿no? Para tener en cuenta el reciente fallo de la Corte Badaro, que le da fin a una acción por la inexistencia del defensor del pueblo de la nación. El defensor del niño debe tener la legitimación colectiva y activa para llevar a cabo el litigio estructural en todo el país. Y no solamente la recomendación. He visto que la defensora anterior tiene 24 recomendaciones distintas, 5 litigios estructurales, 5 habeas corpus. He analizado las estrategias que la doctora Graham ha utilizado. Me parecen ciertas, efectivas, pero creo que hay que profundizar sobre el sistema de litigio estratégico. No se trata solamente de recomendar. Hay que analizar en profundidad en función de esa estadística y construir los casos colectivos. Todas las agendas emergentes tienen que ver con intereses colectivos homogéneos. Tanto la temática medioambiental como la temática de las cuestiones informáticas y digitales son intereses homogéneos. Todo lo que tiene que ver con el derecho económico, social y cultural, los DEX, también lo son. En ese sentido, el aspecto de la territorialización tiene que ver con la presencia ya no de términos de acceso a la justicia, sino de remover obstáculos económicos, sociales, geográficos, simbólicos, culturales, para la proyección inteligente. Una descentralización debe ser progresiva, en función de la estadística, llevar a las provincias o a los nodos los dispositivos. ¿Cómo? Bueno, en el Ministerio Público Fiscal lo hemos hecho con convenios con las gobernaciones. En este caso podríamos replicar la creación de estos instrumentos, los acuerdos de trabajo que son los convenios, y allí donde había recursos escasos, porque el Ministerio Público no cuenta con un presupuesto para descentralizarse, paga prácticamente su presupuesto salarios. En ese sentido, las provincias tienen que colaborar, tienen que ser muy respetuosas el desafío de la territorialidad con las provincias. A las provincias no les gusta que el sistema federal se les meta. Esto lo he probado. Hay que ser muy respetuoso con las autonomías provinciales. Llevar la defensoría a una provincia significa pedir permiso. Y además porque las defensorías tienen derecho a crear sus defensorías, en muchos casos y en 6 casos lo han creado, y tienen sus tensiones institucionales de por qué en muchos casos no las crean. Hay que ser respetuoso en términos de esa incidencia. Los convenios tienen que ver con transferencia de recursos. Para crear los atajos en las provincias han dispuesto inmobiliario en los territorios, han dispuesto recursos materiales que han sido dados como datos al Ministerio Público Fiscal para poder crear los atajos. En el mismo sentido, la Defensoría podría practicar ese mismo tipo de protocolos. Y además gradual, no es que es llevar la Defensoría del Niño a todos los territorios, por región, 5, 7, 8 regiones. Me parece que es más delicado.
Habría que empezar por la ciudad de Buenos Aires, que es donde están todos los recursos asentados, en los barrios marginales, o en las periferias, la Villa 1114, 11, Constitución. Digo, los recursos están concentrados todos juntos en un edificio descentralizado. Y luego al AMBA, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que están de algún modo y viven en la provincia de Buenos Aires. Llevar en una segunda fase la Defensoría al AMBA. Y en todo caso ver si ese presupuesto, como decían hoy, puede estirarse políticamente y llevarlo al interior del país. 7.500 millones de pesos, de los cuales el 90% es para pagar salarios. Solo 1.000 millones es para recursos inmobiliarios, servicios. Bueno, aquí la Defensoría, bajo la égida de la anterior defensora, ha sido reflejada al Poder Judicial. Pagan salarios y poco de recursos materiales. Quizás habría que revisar si en las ampliaciones del presupuesto no hay que modificar esta ecuación. Esto me parece clave, porque esto es reflejo al Poder Judicial. En términos de los ítems, pobreza, me parece importante no solamente continuar con el tema de las transferencias, de las asignaciones, la tarjeta alimentar, sino lograr un acuerdo político. Tiene que haber un acuerdo, incidir la Defensoría, más allá de ser un órgano de control y no de diseño de políticas. Tiene que incidir en la creación de un acuerdo para sacar de la cronicidad de la pobreza a la infancia. Eso es un acuerdo interpolítico. Así como se hizo un acuerdo por la seguridad democrática en un momento, un acuerdo histórico y un consenso por los derechos humanos histórico, o en su momento hubo lo que se llamó el Frente Nacional contra la Pobreza, el FRENAPO, que dio lugar a la asignación universal, es necesario construir un consenso político para sacar a la infancia del 52% de pobreza como existe hoy. Ese acuerdo político es un acuerdo que, si bien no debe salir de la Defensoría, sí la Defensoría lo debe empujar para los años venideros. En términos de los barrios, si vamos a los barrios, tenemos que darnos cuenta de que en los barrios el Estado se ha retirado. Se han cerrado los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo, centros del COSCAJ, los centros de acceso a la justicia, se han cerrado dispositivos de PAMI. ¿Quién gobierna los territorios? Bueno, la Iglesia ha dicho hace pocos días que el narcotráfico se encuentra avanzando sobre los territorios. Los fiscales federales con los que trabajo en los territorios, Santa Fe, NOA, están advirtiendo que los territorios, cuando el Estado se retira, gobiernan las organizaciones criminales, de la trata y del narcotráfico. ¿Y quiénes son los eslabones más débiles? Los niños, los adolescentes. En Rosario hemos visto cómo se utilizan a los jóvenes para reclutarlos para el delito. Digo, me parece muy importante trabajar en esta agenda conjunto con la Iglesia, con las pastorales sociales, con los curas villeros. Lo vengo haciendo y lo vine haciendo durante estos 10 años a través de un convenio con la Iglesia Católica, acompañando y atendiendo desde las parroquias en los barrios, pero también trabajar con el Ministerio Público, con las fiscalías, hacer un diálogo permanente con el Poder Judicial para entrever qué es lo que ocurre con las infancias vulnerabilizadas, no digo vulnerables, porque allí donde no está el Estado son los ciertos sectores que generan la violencia, la reproducen, y eso obviamente no tiene que ver con una decisión de un niño, sino que tiene que ver con la decisión de un contexto y con un Estado que se retira. En concreto, eso es esa raviolera, como se dice aquí, es mi proyecto. Es un proyecto de defensoría con 2 defensores adjuntos, uno de protección legal y otro defensor de promoción de derechos. Los 2 están territorializados en función de esa gradualidad que mencioné. Primero en la ciudad de Buenos Aires, los primeros 2 años, llevando la Defensoría a los barrios más marginales de la ciudad, por supuesto dialogando con las provincias para avanzar. En segundo lugar, el AMBA, teniendo en cuenta los recursos de trabajo que hoy tienen la Defensoría, donde hay trabajadores de la Defensoría que viven en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto pueden trabajar tranquilamente en un nodo de la provincia, y después expandirlo en función de mecanismos presupuestarios. Es importante crear una unidad de descentralización para llevar a cabo, por supuesto, este programa. Y por último, yo voy a respetar
el organigrama de la defensora anterior y voy a respetar el bienestar de los trabajadores y trabajadoras actuales de la Defensoría y no voy a tocar a ninguno de su lugar. Me parece muy importante respetar lo hecho por la doctora Graham. En todo caso hay que fortalecer, dar bienestar a esos trabajadores. Se llama cuidado de equipos. Yo le he trabajado mucho con mis equipos del Ministerio Público en los barrios, porque cuando uno trabaja con vulnerabilidad también sufre lo que se llama el burnout. Es decir, también está expuesto a esas vulnerabilidades. Y es importante que los niños y niñas y adolescentes que transversalicen a la Defensoría, que sean parte de la Defensoría en términos de consejo y de redes. La doctora Graham creó 3 redes importantes que hay que fortalecer: red de organizaciones sociales y civiles en los territorios, red de defensores a medida que se van creando y la red, por supuesto, de niños, niñas y adolescentes dentro de los barrios. Reitero, un defensor de niños y niñas y adolescentes con protagonismo político, con identidad fuerte, sin crisis de identidad, y una fortaleza en los pies de la Defensoría, en los pies en el barro, pero una fortaleza institucionalizada en el despliegue y en el desarrollo progresivo de esa territorialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aksat. 2 preguntas para usted. Una es, usted se ha expresado, digamos, a favor, en justicia penal juvenil, a favor de la justicia restaurativa. Yo quería pedirle que nos comente medidas concretas respecto de cómo, siendo defensor, usted promovería el régimen de justicia restaurativa. Lo otro que le quiero preguntar es, usted ha expresado una mirada de la gestión de la Defensoría con abordaje territorial, tiene experiencia en acceso a la justicia, lo ha expresado contándonos su experiencia en el programa Tajo, y claramente habló de poblaciones vulnerabilizadas, y una de las dificultades que hay, que se han expresado en estos días, tienen que ver con la población indígena, personas con discapacidad, y sin duda son de las poblaciones con mayor dificultad de acceso a la justicia. ¿Cómo implementaría el pluralismo jurídico? Muy bien. Y el acceso a justicia con perspectiva de inclusión? Bien. Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ver con justicia restaurativa, existen varios programas en la provincia de Buenos Aires, la localidad de San Martín, por ejemplo, en Rosario hay experiencias de justicia restaurativa. La verdad que son programas muy eficientes porque lo que hace el sistema penal juvenil es practicar la remisión. En casos que desecha o que cree el fiscal que no va a acusar, los remite, y ese es el concepto que establecen las reglas de Tokio y de Beijing, los remiten a este programa para, en todo caso, buscar una salida alternativa a los procesos penales. Yo creo que la Defensoría podría replicar un programa similar para todo el país, primero capacitando operadores en función de los principios de justicia restaurativa, para hacer acuerdos, por supuesto, comunitarios. Debe participar la comunidad de pertenencia de la persona infractora. Es decir, es muy importante construir gestores de la que es la restauración en los territorios. En ese sentido, si el Poder Judicial, a través del principio de oportunidad, va a desechar una cuestión porque no la va a criminalizar, es necesario que los jueces y los fiscales crean que existe un programa sólido, que allí donde se remita el joven va a haber una respuesta que, si bien no es punitiva, sea de algún modo comunitaria, sea una reparación, sea un pedido de perdón y de algún modo sea un acuerdo entre el joven y el sistema de administración de justicia que está remitiendo el caso a un programa para que ese joven no vuelva a reincidir. Esto me parece clave. ¿Es efectivo? Sí, es efectivo, porque, por ejemplo, en lo que es el Departamento Judicial de San Martín, muchos de los jóvenes que ingresan a los programas de justicia restaurativa no reinciden. Si hubiera seguido dentro del sistema penal, quizás el proceso, de ingreso o la selectividad del propio sistema, lo hace un cliente del sistema. Esto, como defensor público penal juvenil, lo he probado. Por lo tanto, si yo creo, y me parece importante, creo un área dentro de la Defensoría de justicia restaurativa, lo primero que voy a hacer es crear esas redes y, por supuesto, fortalecer a esos profesionales que van a estar en los territorios, que seguramente van a ser los referentes que ya vienen trabajando con gestión de conflictos en los territorios, para darles un programa sobre
cómo, en todo caso, gestionar las conflictividades en los territorios. Esto también es justicia y acceso a la justicia. En tanto, el acceso a la justicia no siempre es acceso a la jurisdicción. Digo, siempre se piensa en el modelo de acceso a la justicia que cómo llegar a un juez. No. Acceso a la justicia es también el empoderamiento legal de los sectores comunitarios y cómo esos sectores gestionan las legalidades y los conflictos. Crear un programa de justicia restaurativa significa dotar a esos efectores de los territorios de capacidad de resolución de conflictos sin que lleguen al Poder Judicial. Pero si llegan, que el Poder Judicial tenga la creencia de que esos efectores están capacitados y que van a gestionar los conflictos y que no van a volver al sistema penal en términos de reincidencia. En segundo lugar, la pluralidad. El pluralismo jurídico son las reglas de Brasilia. Las 100 reglas de Brasilia son el vademecum esencial sobre cómo se debe tratar la multiculturalidad y el acceso de los sujetos o los grupos vulnerables. Entre ellos, por supuesto, las comunidades originarias, los migrantes, las personas con discapacidad. Es decir, en este conjunto de reglas aplicadas, los atajos hemos trabajado con estas reglas en función de los territorios, debe detectarse cada vulnerabilidad en su diferencia, no es lo mismo. Y la interseccionalidad, porque muchas veces se superponen las vulnerabilidades. Hay comunidades originarias que a la vez tienen personas con discapacidad y a la vez sufren violencia, es decir, o son migrantes, es decir, se van cruzando estas interseccionalidades. Por lo tanto, el enfoque de la Defensoría debería partir de estas reglas de Brasilia y hacerlas carne en los operadores y en los territorios, ¿no? Y trabajar con la gestión de los casos. Y eso es importante también, detectando y focalizando cuáles son las situaciones de conflicto. Obviamente que en el Chaco profundo vamos a encontrar situaciones de vulnerabilidad donde la Defensoría tiene que estar presente. La doctora Graham inició un amparo por derecho a la salud en Salta y en el norte sobre estas temáticas de salud en las comunidades originarias y fue un amparo colectivo importante, me parece, porque alcanzó a visibilizar temáticas de salud dentro de las comunidades originarias. En ese sentido me parece importante, donde está agotada la cuestión de incidencia, por supuesto que legalizar y litigar los casos, tanto en términos individuales como colectivos, de los grupos vulnerables. Muchas gracias, doctor Aksat.